Buen día. ¿Recuerdan dónde habíamos quedado? Buen día. Habíamos estado viendo modos de direccionamiento. ¿Sí? Y habíamos empezado a ver el modo... Habíamos empezado a ver el modo indexado. Primero habíamos visto los básicos. Inmediato, constante, ¿sí? Implícito, donde no hace falta decirle cuál es el operando. Registro, el valor está en un registro, ahí los conocíamos de lo que vimos antes. Y después empezamos con registro indirecto e indexado, que son a la larga la misma historia. Sumo un registro a una constante. Y habíamos dicho que eso se utilizaba muchas veces para acceder a estructuras de datos. Si yo tengo una estructura que está contigua en memoria, que puede ser un array o un struct, o un array de struct, ¿sí? Normalmente voy a tener un registro con el tamaño total de la dirección, señalando el inicio de la estructura, y me voy a desplazar sumando una cantidad en función del dato al que quiero acceder. ¿Sí? Esto se llama puntero base, y esto, desplazamiento u offset. ¿Sí? Y entonces, si estoy en un vector y quiero acceder al elemento i, que era la última pregunta que yo les había dicho, ¿sí? Puedo acceder a b sub 7, ¿sí? Haciendo 7 lugares más adelante. Siempre y cuando, ¿qué era la pregunta que se había dejado? A veces me voy a mover 7, a veces me voy a mover 14, a veces me voy a mover 28. Otra suceder que me mueva 52 también, 54. ¿Cuándo me voy a mover 7? Cuando sean caracteres. Cuando sean bytes. Cuando los elementos del vector ocupen un byte. Claro. Pero si los elementos del vector ocupan 2 bytes, entonces va a ser 7 por 2. Claro. ¿Sí? Y si los elementos del vector ocupan 4, tengo que hacer 7 por 4. ¿Sí? O sea, no es el i, sino que es i por el tamaño de cada elemento lo que me tengo que desplazar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si esto es un vector y yo quiero acceder a b sub 7, con los modos de direccionamiento que vimos, si esto es un vector de byte y quiero acceder a b sub 7, con los modos de direccionamiento que vimos lo podía hacer. ¿Se acuerdan que teníamos un registro, un modo que era R2, numeral 7? ¿Sí? Y si es un vector de palabras, podría hacer R2, numeral 7, y yo podría hacer la cuenta antes y decirle el numeral 14. Porque sé que el numeral de 7 en 7 me muevo en 2 en 2, entonces hago la multiplicación antes. ¿Hasta ahí estamos? El problema es si yo ahora quiero acceder a b sub i. I es una variable. Ya, en principio solo puedo poner constante. ¿Se entiende? ¿Qué tendría que hacer? Precalcular antes la constante. Claro, tendría que decir b está en R2, porque b es el puntero a la base del vector, ¿sí? Entonces acá tengo la dirección base. Esto está en R3. Bueno, tengo que sumar. O sea, tengo que hacer R3 por el tamaño, sumarlo a R2 en un registro temporal y después usar R4 igual a R2 más 2 por R3, poniendo que es de 16 bits, y después hacer R4. Por suerte, este procesador sí soporta que yo acá ponga otro registro.
¿sí? Pero no todos lo soportan. Y es otro modo de direccionamiento. La instrucción tiene que trabajar de otra forma y internamente lo hace de una forma distinta. O sea, para mí es cambiar la constante por el registro. Pero, de nuevo, acá lo que estoy haciendo es diciéndole exactamente qué secuencia tiene que ejecutar el control. Cada cambio que yo haga a una constante no es lo mismo que una variable. El registro no es lo mismo que el contenido del registro. La instrucción hace lo mismo, pero no lo mismo. ¿Se entiende? Es una instrucción distinta. Es un modo de direccionamiento distinto, es un código de operación distinto para decirle en la que usa registro o la que usa constante, para que sepa si este 14 es el número de registro o si es el valor que hay que sumar. Entonces estamos demasiado cerca del cargo. ¿Sí? Bien. Y habíamos visto que además existía la posibilidad, no había llamado el registro, pero si habíamos llegado a este, que cuando yo recorro un vector en el lazo, puedo hacerlo de muchas formas. Una es esta. Esta es la variable del lazo de índice. ¿Sí? Pero otra forma que a veces se usa, ustedes casi seguro nunca lo usaron aquí, es hacer, si B es el vector y es el puntero a la base, y después hacer asterisco B. Y ir barriendo el vector con un puntero. ¿Sí? Ir moviendo el puntero. Pero ahí pierdo la base. Ahí perdes la base. Pero a veces no te preocupa perder la base, ya sea porque la copiaste, a veces por lo que vas a hacer te conviene tener el puntero y no el índice. ¿Sí? Si vos vas a hacer movimientos de bloques de datos, por ejemplo, las funciones para mover datos, bloques de datos utilizan punteros, entonces por ahí te conviene trabajar con punteros. Suponete que estás haciendo un quicksort o algo por el estilo. Si lo que está moviendo ordenado son números, perfecto, pero si está ordenando una estructura que tiene una clave y tiene un payload, cuando movés tenés que mover toda una estructura, hay que hacer un movimiento completo del struct. ¿Sí? Y para eso necesitas una copia, un memcopy. Para eso te conviene el puntero. ¿Sí? Ustedes hasta acá programaron muy poco C, programación 1 y nada más. Pero si quieres hacer cosas un poquito más complejas, muchas veces te empiezan a convenir los punteros. ¿Sí? En este caso, va a suceder que al B le voy a sumar, o sea, voy a acceder a este elemento y después lo quiero correr que sigue. Entonces aparecen los modos autoincrementados, en donde hago la suma para acceder al dato y de paso actualizo el registro de puntero. ¿Sí? Puedo hacerlo antes de acceder al dato o después. O sea, puedo acceder a R2 y sumarle 7, acá normalmente van a ser potencias de 2, pero no importa. O puedo acceder a R2 más 7 y dejar R2 actualizado. ¿Sí? En el pre-incrementado, sumo y accedo. En el post-incrementado, accedo y sumo. ¿Sí? Van a tener que ver cuál usan con el algoritmo que estén haciendo. Están haciendo algo de tipo while do o do while, y con si están recorriendo de atrás para adelante o de adelante para atrás. Bien. Y decíamos que para los B sub I, o sea, para esto, este procesador sí soporta un indexado con registro. Como los dos registros son de 32, realmente cuál es el índice y cuál es el de la base depende de los valores que yo tenga. ¿Sí? Los dos operandos R2 y R3 son idénticos y tienen el mismo tratamiento. Pero normalmente se mantiene que uno es un puntero de la base y el otro es un desplazamiento. O sea, uno es una dirección de memoria y otro es una cantidad numérica. ¿Sí?
Ahora, esto me sirve para, o sea, esto me resuelve el problema de la suma solamente para vectores de bytes. ¿Sí? ¿Qué pasa si quiero acceder a vectores que no son de bytes? Tenía que ser el tamaño por el registro de cantidad. Bueno, también lo tengo. Hay un modo, que es el registro escalado, que utiliza el barrel shifter, que ya sabíamos que está. Entonces, al registro lo multiplica por una potencia de 2 y lo suma. Profe, ¿puedo decir que el registro lo multiplica es al contenido o al número de registro? Al contenido. O sea, accede al registro 3, obtiene el contenido, lo multiplica, en este caso, por 4, lo suma al contenido de R2, lo manda a memoria, trae el contenido de memoria y a eso lo guarda en R1. Y en este caso, la suma se descarta. O sea, acá no hay ni pre ni post incrementado. O sea, la operación de este más este por este solo es para generar la dirección de redondo. ¿Sí? Muchas veces ese resultado se llama dirección efectiva. ¿Sí? Porque es realmente donde vas a ir a buscar el dato. Que es la composición de el puntero a la base y el desplazamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Del hashtag 2 veces que está ahí, de ahí deduce que se multiplica por 4. Sí, porque eso es un corrimiento, no deduce. Lo que hace es correr 2 bits. Numéricamente, correr 2 bits es equivalente a multiplicar por 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos claro, que 2 a la 2 y... Exacto. Claro, es como 10 a la 2 en base a... ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había un barrel shifter? El barrel shifter está ni más ni menos porque esto es extremadamente habitual cada vez que opero con vectores. Entonces, optimizaban el diseño del set de instrucciones para poder resolver en una instrucción este tipo de acceso que si no tendría que ser en 2 o en 3. ¿Sí? Entonces, van viendo lo que yo les decía de que algunos assemblers son como de más alto nivel, o se pueden hacer operaciones en un solo paso y otros hay que hacer un poco más de vueltas porque tienen que hacer la multiplicación, eventualmente primero multiplican, después le suman y recién obtuvieron la dirección del dato que querían buscar. ¿Sí? En este es de bastante alto nivel, se hace muchas cosas de una sola vez. O sea, es bastante parecido a hacer las cosas que puedo hacer. Perfecto. Sí. El cálculo ese de M, o sea, sería el 2 más 4 por el 3, ahí tenemos que hacer en 2T, ¿verdad? Porque tenemos primero hacer la multiplicación y después la suma de R2 más 4. No, porque la multiplicación ocupa... A ver. Cuando hablamos de T podemos hablar de dos tipos de T. Del T, que es el ciclo de la máquina de estado finito, o del tiempo de propagación de una compuerta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. La multiplicación de esto se hace en 2T de tiempo de propagación de compuerta. Porque lo vimos, son los TST y el decoder. ¿Sí? El decoder se puede resolver en 2T y si quieren un T más o un tiempo de propagación más para que el buffer T-state se habilite. ¿Sí? O sea, esto es muy rápido. La ALU, depende de las ganas que ustedes tengan, también se puede resolver en 2T. ¿Sí? Entonces, todo esto se puede resolver en 4T de tiempo de propagación de compuerta. Sí. Y eso probablemente sea un T de reloj del ciclo de la máquina de estado finito. Porque además, si volvemos a la arquitectura, que sabemos que es medio fantasiosa, pero más o menos se ajusta a la realidad, espera que la encuentre. Fíjate que el dato
viene, pasa por el shifter, se suma y recién se puede guardar en algún lado. Claro. Entonces, eso se tiene que hacer en un T porque no hay dónde almacenar un dato intermedio. De todas formas, yo ya dije que esto es una representación no muy cercana a la realidad. ¿Sí? Entonces, esa operación se hace en un T. De hecho, esa instrucción demora un T. Porque hay un file. Entonces, el fetch se hizo en otro modo. ¿Sí? Y la decodificación también se hizo en otro modo. La ejecución demora un T. Bien, ¿para qué sirve? Ya lo dijimos. Para acceder a vectores o estructuras con un índice variable, para poder hacer un lazo de lo que ustedes hacen habitualmente y mantener la estructura del lazo, donde yo apunto el puntero a la base, defino un contador y a ese contador lo multiplico por el tamaño de los elementos que estoy accediendo para implementar B sub I. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro, sería para saltar de 2. Para leer los elementos, claro. Para saltar, lo que pasa es que como si esto es de palabras, pero la memoria está organizada en byte, cada dato ocupa 4 direcciones, entonces el dato que sigue está 4 direcciones adelante. O sea, me pasa lo mismo del más 4 o del más 2. ¿Sí? Entonces necesito multiplicar mi variable que va de 0, 1, 2 y 3 por el tamaño de cada uno de los elementos para obtener cuántas direcciones tengo que avanzar. ¿Sí? Bien. Un ejemplo numérico de lo que hicimos recién. Y entonces nos queda ver unas cositas más para poder escribir nuestro primer programa de assembler que lo vamos a escribir en turno. O ver o entender nuestro primer programa de assembler. Y ya va a ser algo más que solo sumar dos números que están nombrados. No va a ser tan grave. El ensamblador como traductor admite, o sea, me da ciertas facilidades, algunas ya las dijimos. Él se va a encargar de manejar las direcciones. Yo le voy a poner una etiqueta y después le voy a decir quiero saltar a esa instrucción y él va a hacer la parte de la matemática y decir esa instrucción va en la 1000 porque ocupan tanto, no me voy a tener que encargar de toda esa parte. Entonces, yo le voy a poder dar ciertas instrucciones al ensamblador de cómo quiero que opere, que no se traducen en instrucciones que van a la memoria, sino en cosas que él va a hacer. ¿Sí? Esas directivas se llaman o directivas al ensamblador o directivas al ensamblador. Son cosas que yo pongo en el código, pero para darle instrucción al assembler y no para que se traduzca. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que le voy a tener que decir a este ensamblador es para qué tipo de procesador estoy compilando. Porque el compilador o el ensamblador de Cortex, de ARM, es el mismo, se trata de un Cortex M4, que tiene el set de instrucciones THUMB2, que es nuestro caso, un Cortex M0, que tiene un THUMB1, que es más reducido que el THUMB2, o un A53, que es lo que tienen los celulares, que tiene el set de instrucciones de 32 bits, o el de 16. ¿Sí? Entonces necesitas saber cuál es el repertorio de instrucciones del que dispone en ese procesador en particular. Entonces, una de las cosas que le vamos a tener que decir es, punto CPU, Cortex M4. ¿Sí? El target al que le estoy pidiendo que traduzca. Cuando empezaron a hacer el set de instrucciones THUMB, primero usaron una sintaxis y después decidieron que la sintaxis de las instrucciones fuera la misma para el de 16 que el de 32 y simplemente cambiara la forma de generarse los datos en memoria. Pero lo que yo escribí al texto antes era distinto. Nosotros vamos a usar sintaxis unificada. Entonces le tenemos que decir cómo vamos a escribir los formatos de las instrucciones. Todo lo que venimos viendo es de este tipo. Le tenemos que decir que el código que estamos generando es THUMB. Alguno podría decir, bueno, pero si este no soporta otra cosa, esta sería innecesaria. Y lamentablemente no.
¿Sí? Le tenemos que decir, vuelvo al proyector, que lo que estamos escribiendo es código o son datos. ¿Por qué? Para que sepa cómo traducirlo. Para saber que tiene que ir a memoria después. ¿A qué memoria? Tiene dos. ¿No tiene dos memorias? ¿No habíamos dicho que todos los procesadores tenían dos tipos de memoria? Sí. Claro, pero está unificada. ¿Cuáles son los dos tipos de memoria que tiene? La del Programa programa. y la de datos. Eso sí es un hardware. La flash y la RAM. Dijimos que este se comporta como si fuera Volumen. Es hardware, pero parece Volumen, o sea, tiene... La de almacenamiento y la memoria. ¿No es RAM y caché? Casi, 50% de cierto. ¿No es ROM también? La RAM y la ROM. O sea, tenemos una memoria que es no volátil. ¿Y qué está en la memoria no volátil? El programa. El programa, porque si no se borra. O por lo menos una parte del programa. ¿Sí? En el caso de las PC, es muy poquito lo que la arranca. Todo lo demás está en el almacenamiento y se va cargando en memoria RAM. Pero el que empieza a hacer el proceso de carga, el que sabe dónde buscarlo en el sistema operativo y ponerlo en memoria para empezar a ejecutar, tiene que estar en memoria no volátil. Entonces, todas las computadoras tienen que tener por lo menos una parte de su programa en memoria no volátil. En los embebidos, que nosotros vamos a estar trabajando, todo el programa está en memoria no volátil. Y algunas constantes. O todas las constantes, porque son constantes. Entonces, le tengo que decir, esto va a memoria no volátil y esto va a memoria volátil. ¿Sí? Las variables, los datos, son los que mando a memoria volátil. Y el programa es lo que mando a memoria no volátil. También voy a mandar a memoria no volátil constante. ¿Sí? Pero si una ROM, ¿cómo le escribo? No es una ROM, es una flash. Ah, ¿Sí? El programa se almacena en una flash. En teoría. Le puedo mandar detalles pequeñitos al final. Puedo guardar datos constantes en la flash y también en la RAM. Nada más que si guardo datos en la RAM de esta forma, en cuanto la apague, se perdieron. ¿Sí? Entonces, esos datos que voy a guardar pueden ser guardados en formato de Word, en formato de media palabra o en formato de byte. Estoy diciendo cuánto tiene que ocupar cada uno de los datos que voy a bajar a memoria. De hecho, alguna de esas ya lo habíamos visto. Le puedo decir, o voy a tener que decirle en ciertos casos, que quiero que realinee memoria. Es decir, que el próximo dato esté en un múltiplo de 4 para no tener problemas de alineación. Depende de lo que venga haciendo, por eso lo tengo que decir. ¿Sí? Y le tengo que decir dónde quiero, o es muy recomendable que le diga dónde quiero que ponga las constantes que habíamos visto en la clase pasada, que después desensamblando un programa lo vamos a entender mejor, las constantes que se guardaban a continuación de las instrucciones para cargar constantes de 32 bits usando el modo relativo a la PC. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que una forma de cargar una constante de 32 bits en un registro, en una sola operación, era hacer la trampa de poner la constante como si fuera una instrucción, ahí mezclar las instrucciones, pero que tampoco puede estar mezclada del todo. Entonces, esta directiva le va a decir, este es el lugar adecuado para que vos pongas las constantes. Y él va a empezar a poner las constantes de aquí en adelante alineadas. O sea, esta automáticamente también hace. ¿Sí? Y entonces la vamos a encontrar al final de todos nuestros códigos. Va a estar el fragmento de código, acá poner las constantes. El fragmento de código, acá poner las constantes. ¿Sí? ¿Se entiende? Si ustedes abren el desensamblado, cuando ustedes ensamblen en el laboratorio, van a poder ver exactamente cada byte que se mandaría a memoria y la dirección. Se van a encontrar que las constantes largas que ustedes pongan están a partir del lugar que ustedes le marcaron y están siempre en direcciones múltiples y aparecen en el orden en el que fueron usando, ¿no? Necesito decirle que el punto de, o sea, necesito decirle dónde empieza el programa. Para decirle dónde empieza el programa hay una serie de mecanismos que los vamos a estudiar
después del primer parcial, de cómo arranca el procesador y cómo sabe dónde tiene que buscar la primera instrucción del procesador. ¿Sí? Lo cierto es que nosotros vamos a ensamblar el código que nosotros escribamos con unas pequeñas rutinas que resuelven esa parte. Y necesitamos que una etiqueta, que es el main, la vea el otro código. ¿Sí? Entonces, para compartir etiquetas entre los dos códigos que se están mezclando, tengo que hacer que la etiqueta sea global. Entonces vamos a encontrar un punto global main que sirve para que el pequeño programita de arranque que nosotros ya se los damos escrito sepa dónde el valor de la etiqueta main. ¿Sí? Esa etiqueta está prefijada, se llama así y no lo pueden cambiar. Puedo definir espacio para una variable. Le puedo decir necesito un vector o necesito un entero. Entonces, asigname 3 lugares, o 5 lugares, o 4 lugares, y si yo acá pongo una etiqueta, va a guardar en la etiqueta la dirección de inicio de este bloque de memoria. ¿Sí? Normalmente esas se utilizan. Esto no es nada nuevo, yo ya se los había adelantado. Nuestro procesador nuestro procesador accede a palabras completas aunque yo esté leyendo un byte. Y eso lo hace siempre trayendo paquetes de 4 en direcciones que empiezan en múltiplos de 4. O sea, si yo le pido el byte 0, 1, 2 o 3, él accede a la misma palabra y después se queda con el que le corresponde. ¿Sí? Eso es como físicamente traer los datos de memoria. El resultado es que si yo quiero traer algo que está desalineado, una palabra formada por los bytes 2, 3, 4 y 5, lo tendré que traer en 2 pedazos. Y el procesador no hace ese trabajo solo, lo tengo que hacer yo a mano. Entonces, no puedo acceder a datos que no estén alineados. Los bytes siempre están alineados. Las medias palabras están alineadas si empiezan en direcciones pares. ¿Sí? Y las palabras solo están alineadas si empiezan en direcciones múltiplos de 4, que tengan los últimos 2 bits en 0, y el anterior que tengan el último bit en 0. ¿Sí? Como ustedes no pueden acceder a datos no alineados, tienen 2 opciones. O usan el align para decirle, para alinear. El align es inteligente. Si está alineado, no hace nada. Si le falta 1, agrega 1. Si le falta 2, agrega 2. O sea, tiene en cuenta el tamaño de las reglas y genera el salto justo y necesario. ¿Sí? Y si cambia, recalcula el salto cuando vuelven a compilar. O sea, no hay mayor problema. La otra, ya le habíamos dicho, es poner primero los datos más grandes y después los datos más chicos. Si ustedes ponen todos los words primero, todas las medias palabras después y todos los bytes después, eso nunca va a estar desalineado. ¿Sí? Si arrancan en la primera en una dirección alineada. Para instrucciones, no importa si importa. Para instrucciones, los datos deben estar siempre alineados a medias palabras, porque las instrucciones son de 16 bits. Y no van a tener muchas formas de desalinearlos porque no los va a dejar desalinear. ¿Sí? En el solo momento en el que ustedes pongan puntos hecho en text, él va a alinear. ¿Sí? Lo hace automáticamente la alineación. Entonces, no es que no importa, no se tienen que preocupar. ¿Sí? Bien. Bueno, escribamos siempre. ¿No? Es menos grave de lo que creo. Vamos a hacer un ejemplo de nuestro reloj. ¿Se acuerdan que dijimos que en nuestro reloj guardábamos en memoria los datos BCD, pero necesitábamos mandar los segmentos que correspondían al número BCD que queremos pintar? ¿Sí? Entonces necesitamos una rutina que haga la conversión de BCD a 7 segmentos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a resolver ahora. Vamos a hacer una rutina de conversión de BCD a 7 segmentos. Vamos a suponer, porque no es exactamente el ejemplo del reloj, que tenemos varios dígitos consecutivos, como sucede con la hora, está la hora, los minutos,
la hora, la decena de hora, la hora, la decena de minuto y los minutos, ¿sí? En direcciones consecutivas, ¿sí? Que es un bloque de memoria terminado con un valor FF. El nuestro es de tamaño constante, este es de tamaño variable y tiene un terminador, ¿sí? Y va a ser más grande que el nuestro. Va a ser de hasta 16 bytes. El nuestro era de hasta, o sea, era fijo de 4. La dirección donde está el bloque que quiero transformar se llama origen. Alguien le puso una etiqueta origen y yo sé que si cargo la etiqueta origen, ahí está el dato. ¿Sí? Esto está en un número BCD sin compactar, o sea que cada uno ocupa un byte exactamente igual que hicimos nosotros en el reloj. Tengo que hacer otro bloque, manteniendo el orden, en donde en cada posición tenga la traducción de cada uno de los dígitos. O sea, en el bloque este se llama destino. En destino 0 tengo que tener la traducción de origen 0. En destino 1 la traducción de origen 1. ¿Sí? Y también lo tengo que terminar con FF en la misma posición que el de arriba. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué más o menos? Porque esto es la especificación de lo que queremos hacer. Si no entendemos esto, menos vamos a entender lo que venga después. Así que esto tiene que quedar claro. La parte del específico origen 0, el 1. Lo que yo quiero decir es, acostúmbrense a dibujar, que ayuda mucho a aclarar ideas. Yo tengo origen, acá tengo el 7, el 5, el 3, 0x, f, f. Estos son valores BCD. Necesito a partir del destino poner las barritas que correspondan al 7. Supongamos que esos son los bits que hacen falta para que se lea el 7. Sí, pero no sabemos cuál es el valor numérico todavía. Las barritas que me hacen falta para el 5. Las barritas que me hacen falta para el 3. Y un 0xff para avisar que se terminó. El orden de este tiene que ser el mismo orden. Entonces, el origen sub 0, teniendo en cuenta que si el origen fuera un vector, va a ir a parar al destino sub 0. ¿Se entiende? Sí. Tengo que leer de este, traducir, guardar. Leer, traducir, guardar, leer, traducir, guardar. ¿Sí? Y los datos convertidos se almacenan a partir de destino y se terminan con f. Pero lo que tengo que guardar son el binario necesario para prender este número en la pantalla. Y para eso necesito saber con qué bit se prende este segmento y con qué bit se prende este segmento. ¿Sí? Y eso depende de cómo lo conecté. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que necesito saber es cada segmento a qué bit de memoria está conectado para saber realmente las barritas de 7 qué número es el que debería almacenar. ¿Sí? Bien. Entonces, los segmentos de un 7 segmentos se llaman ABCD FG y este es nuestro mapeo. Nosotros tenemos conectado el A al bit más significativo, el G al segundo menos significativo y sin conectar el bit 0. ¿Sí? Con eso podemos saber cómo se escribe cada uno de los números. ¿Cómo se escribe el 7? ¿Qué valor realmente debería tener escrito acá? No, A, B, G, no. ¿Qué valor? Valor. De 7. A ver, yo copio y después reviso. ¿Cómo es la cuestión? 1, 1. 1, 1. 0. 1, 1, 1. 3, 1. 1, 1, 1. Ah, exactamente. Y el resto 0. Y todo el resto 0. Menos el último. No, el último también. Ah, sí. Pues no está claro. No, sí. Ah, no, el 7 no lleva el Sí, palito sí. en medio. Ah, no. No.
No, porque si no te queda una F. Claro. No sé qué te queda. No, ahí, el 7 va. El 7 va ahí. Ah, sí, por ahí. Está ahí, Hay una ahí. F ahí. En hexa. Si todos estuvieran en 1, ¿qué sería? F. Ah, ¿Sí? Y continuando. A ver si es cierto. Sí, ese. Esa es mi tabla de traducción. ¿Sí? Y podría ser una tabla. Y si hago una tabla, el 3 tiene su traducción en el tercer lugar, el quinto tiene su traducción en el quinto lugar, y la tabla sería solamente esto. ¿O no? sí. Tomo el elemento 0, le sumo el valor que quiero compartir, voy a esa posición en la tabla y tengo la traducción. ¿Estamos de acuerdo? Se usa mucho. Hay tablas en donde pongo 0 y el valor, 1 y el valor, pero cuando estos valores son consecutivos, no hace falta ponerlo. Y no hace falta buscar, puedo acceder en forma directa. ¿Sí? Hay que usar un indexado, por ejemplo. La constante sería 9. Ni más ni menos. A eso vamos a terminar. ¿Sí? Bien. ¿Cómo accedo para convertir el 3? Voy y busco la tercera posición. ¿Sí? O el elemento 3 de la tabla de traducción. Bien. Entonces, repasemos la estructura de datos, las cosas con las que yo voy a estar trabajando, mis variables, como le quieran llamar. Tengo un vector desde el cual leo el número, que tiene un tamaño máximo de 16. El código está hecho con 16, no con 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito decir cuánto es el espacio que voy a reservar. Tengo un bloque que va a tener el mismo comportamiento de destino, que va a tener el mismo tamaño. Esos dos bloques terminan con FF. Y tengo una tablita de traducción. Fíjense que esto es variable, esto es constante. ¿Sí? Y el algoritmo es, ya lo dijimos, voy a leer este número, voy a buscar en la tablita la entrada que tiene este número, o sea, si está en 7, voy a buscar la tablita en la entrada 7, y a lo que obtengo lo voy a guardar acá. Si cuando leo encuentro FF, lo voy a guardar acá, sí, y termina. ¿Sí? O sea, voy a repetir mientras no haya encontrado un FF. ¿Sí? Bien. Bajemos un poquito más. Hagamos un diagrama de flujo parecido a lo que vamos a tener en el assembly, o a lo que nos vamos a encontrar en el assembly. Voy a apuntar un registro al inicio del vector origen, otro al inicio del vector destino y otro a mi tabla de al inicio de mi tabla de traducción. No es sorpresa, ya sabemos que los vectores normalmente tenemos un puntero a la base que me señala el primer elemento. Y voy a empezar un lazo. ¿Qué hago? Tomo en un registro lo que me señale el vector de origen, o sea, el primer elemento. Y muevo el puntero al elemento que sigue. Este es un caso en el que me es más fácil mover el puntero que tener una variable de índice y usar un registro más para la variable de índice y después andar sumando y multiplicando tamaños. Es más fácil decirle apunta al que sigue. ¿Sí? No me preocupa perder la base. Me fijo si lo que leí es FF. Porque si es FF, lo tengo que guardar y terminar. Si no es FF, voy a leer en el mismo registro, porque este ya no me sirve, el valor traducido. O sea, al
inicio de tabla, le voy a sumar el valor que leí, que era el valor de CD, voy a ir a memoria y voy a traer la traducción. Debo guardar en el mismo registro, porque ya el valor de CD no me sirve para nada. Y a ese valor lo voy a guardar en donde señale destino, y voy a pasar destino al que sigue. ¿Sí? Bueno, eso se escribe así. Está mal escrito. Es menos grave de lo que parece. Esto y esto lo vamos a encontrar siempre. ¿Sí? Son recetas de cocina. Ponemos y arrancamos. ¿Qué le dijimos? Ya sabemos. Estoy con un Cortex M4, estoy con sintaxis unificada, en lenguaje estándar. Mi sección de datos, mi sección de variables. Yo necesito reservar dos espacios para el origen y para el destino. ¿Cómo llegan los datos al origen? No es mi problema. Porque lo que me dijeron es, los datos ya están ahí, alguien los puso. Pero si yo no tengo datos, no voy a poder probar si lo que hice anda bien. Entonces necesito poner algunos datos ahí para probar. ¿Sí? Para ver si mi código, que es este, que no es responsable de inicializar esto, anda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le voy a decir, mira, guardame como byte el 6, el 2, el 8, el 5, a partir de la dirección origen. Origen está en RAM. ¿Sí? Y yo estoy poniendo datos numéricos en RAM. Cuando apague, esto se perdió y estos datos ya no están más. Para probar si esto anda, funciona. Pero como un algoritmo que realmente funcione, esto no sirve. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una variable de contador que la tengo que usar en el lazo y que es mi responsabilidad, no la puedo inicializar de esta forma. Tengo que inicializarla por código, porque las variables se inicializan por código. ¿Sí? Pero tampoco me voy a poner a escribir un programa más largo que este para poner estos valores acá, porque no es mi problema. ¿Se entiende la filosofía de cuándo van a poder usar esto y cuándo no? Nosotros les asignamos que resuelvan un problema. Todas las variables que necesitan para que su problema quede bien resuelto, las tienen que inicializar por código. Es decir, van a tener que poner una constante en un registro y el registro mandado a la memoria. Las variables que no son su problema, yo les digo, ya alguien lo hizo, inicialicen de otra forma porque es mucho menos de trabajo, básicamente. ¿Sí? Escriben mucho menos código. Entonces, voy a poner 5 valores y le voy a decir que rellene todo el resto con F. ¿Sí? Me alcanzaría con un F, pero es más fácil decirle, llega hasta los 20 lugares con FF. Como puse 5, completame 15 más con FF. Este código al final sí está hecho con 20. El código que está hecho con 16 es la versión en el procesador nuevo. Y después le voy a decir ponerme 20 con 0, con cualquier cosa. ¿Sí? Porque el destino no me importa que tiene, no necesito inicializarlo ni siquiera para la prueba. ¿Sí? Pone alguno. Acá en byte 62857 estamos haciendo lo que hacemos allá. Es un vector. Le está diciendo que ponga en modo byte el número 6, a continuación el 2, a continuación el 5, o sea, está presionando un vector. Pero son todos, esos números los guardan en formato de 8 bits. Exactamente, pero dijiste punto byte. Ok, 0001. Si vos le hubieras puesto punto word, cada uno de estos ocupa 32. Claro, de ahí depende del procesador. No. De la palabra del procesador. Acá vos le estás diciendo cómo le guardo. Claro, ¿en qué formato? No, ¿en qué tamaño? Claro. Y después el space, él no puede deducir que si tiene 5, arriba le paso 5, que el resto lo mande No, con. es así. Claro. No hay vectores de 15 y 5 inicializados. No. De hecho, lo único que haces en realidad en un programa real son solo puntos space. Porque ya te dije, esto no sirve. Sirve para salir del paso, para poder ejecutarlo paso a paso, ver que anda y depurarlo. Pero en un programa real que vos hagas, estas inicializaciones no se pueden hacer. Porque se pierden. Entonces, si acá necesitas esos valores, los tendrás que cargar con un programa. Lo que pasa es que no quiero que escribas más programa del que quiero que escribas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la realidad es que siempre van a ser puntos space. En las variables solo vas a usar puntos space.
¿Me vas a decir de qué tamaño son y nada más? Y los 15 son del mismo. Los 15 son para completar los 20 de esto. Claro, pero, Dice 5 y 15. pero toma también el punto byte para rellenar. El tamaño siempre se da en bytes. Bien. Esto siempre se da en bytes. Perfecto. O sea, la reserva de espacio, como la memoria está organizada en bytes, siempre se pide en bytes. Si vos querés guardar 20 palabras, tenés que pedir 80 a cada voz. O 20 por 4, si querés. Entonces, lo podés hacer. Si querés que sea más legible, podés poner 20 por 4. ¿Sí? Pero space, este argumento siempre está en bytes. Porque multiplica por 4 si te hace falta, además, ponele 20 por 4. Y listo. Más allá de que yo arriba le haya puesto punto byte. No, porque Punto cada uno word. es cada uno. Claro. El byte es para estas. Bien. La línea que sigue tiene su definición. Entonces acá podrás mandar el .word. Ahí es donde tenés los problemas de desalineado. Poner primero los word y después el byte. Claro. ¿Se entiende? Porque si pusiste 5 bytes, el próximo queda en la dirección no alineada. Él siempre arranca en alineadas, ¿no? O sea, esta está alineada. Pero depende de lo que hagas, la próxima podría no estarla. Ya está claro eso. ¿Ya está? ¿Por qué 20? Y no. Porque cuando yo analicé el problema, sé que nunca van a ser más de 20. Es parte de lo que yo te dieron como condición del problema. Es lo mismo que, ¿por qué no segundo? ¿O por qué modo 24 horas? El problema lo establece así. Bien. Pero en este caso, por ejemplo, podría haber hecho directamente con 10, porque no habría 10. No, porque lo que vos, o sea, este es el número que querés mostrar y esto podría ser el número de documento y tiene 12. Ah, ¿Sí? La tabla es la que va a tener 10 siempre. claro. Pero tu número a mostrar no, porque tenés cualquier cosa. Cualquiera. ¿Sí? Sí. ¿Qué es R2, profe? El registro 2, ¿te acuerdas que teníamos 16 registros? Se llaman R0, R1, R2. ¿A dónde? Ah, sí, de ti. ¿Los verdes? Espera, ya vamos a llegar igual ahí. O sea, vamos a leer todo, no te preocupes, no es que este y el resto se la arreglan solo. ¿Sí? Hasta acá. ¿Queda claro qué vamos haciendo? Yo no sé si lo de los 20 espacios de reservar en 0, 0, 0. ¿Y dónde voy a guardar esto? Claro. Ah, Porque después haberlo destinado a destino. Claro. O sea, acá le estoy diciendo, en RAM, reservame 20 espacios a partir de la dirección que vos quieras, vos sabrás. Pero la dirección esa, en donde empiezan los 20, ponela acá. Entonces, origen es una etiqueta que tiene la dirección de memoria del primer hueco que reservé. Y destino es la dirección de memoria de la primera entrada del segundo hueco. Y físicamente en memoria están los dos consecutivos. pero ¿por qué son 20 y no 10? Porque el problema me dice que son 20 lugares en cada vector. Porque el enunciado dice que como máximo cada uno tiene 20 lugares. Es dato del problema. O sea, alguien decidió que los números que se van a ver ahí nunca tienen más de 20. Ah, Como nuestra hora nunca tiene más de 4. Pero nuestra hora no tiene nunca más de 4, tiene siempre 4. Acá es variable. no sé por qué estábamos hablando, pensé que estábamos hablando del reloj. Es parecido, pero no es exactamente el reloj. O sea, es lo mismo que tendríamos que hacer en un pedazo de reloj, pero el contexto es levemente distinto. Acá tengo un número más largo y de tamaño variable. ¿Sí? Bien. Por eso es importante que pregunten todo lo que haga falta hasta que entiendan. Porque si no, quedan las ideas cruzadas. Ahora sí, estamos hasta acá. Lo que obtuve son dos direcciones, que se encarga él solo de saber cuáles son, ¿sí? Que están separadas 20, que es lo que yo necesito. Ahí se acaban mis datos, porque el otro dato que teníamos, que la estructura es constante, así que no puede estar acá. Acá solo hay variables, y estas variables se borran. Y mi tabla de conversión tiene que estar siempre predefinida. Entonces, empiezo con la sección de código, con la sección que va a ir a Flash. Sección text, global reset. Reset, esto es para avisarle por dónde entra, no es main a reset. ¿Sí? ¿Cuál es la primera instrucción que tiene que ejecutar?
Y empiezo con el código muy parecido al diagrama de flujo que habíamos hecho. El procesador tenía un banco de... ¿Cuántos registros? 16. 16. ¿Y cuántos de esos podíamos usar? 12. 12. 3 eran reservados. ¿Y se acuerdan cómo se llamaban los registros? R0, R. Y los 3 que no podemos usar tienen nombres separados. Uno es PC, uno se llama SP y el otro se llama MSP o MSR. Esos 3 sí tienen un nombre específico. Pero los otros son R0, R1, R2, R3. ¿Por qué? Pues son todos iguales. Casi. Entonces, como son todos iguales, R y un número. Listo. ¿Sí? ¿Cómo me refiero a ello? Como R y un número. ¿Por qué R0? Porque normalmente arrancamos por el primero. ¿Podría haber sido R12? Sí, podría haber sido R12. ¿Sí? ¿Qué hace esta instrucción? A ver, ¿cómo estamos con los modos de funcionamiento? Carga, porque está en memoria, en el registro reset. En R0 se guarda la dirección de memoria del primer elemento, ¿sería? Sí, pero esa instrucción no hace eso. El resultado es ese. Esta instrucción carga el valor de la etiqueta origen, o sea, carga esta constante de 32 bits, por eso tiene el igual, porque esta va a aparecer acá, después, o sea, origen es una dirección de memoria, es un número de 32 bits. ¿Cuál? No sé, pero sé que es de 32 bits. Y es un valor numérico, constante. Una vez que el programa traduce esto, dice, la RAM empieza en la 1.000.000 no sé cuánto, está el mapa de memoria, si se quieren fijar a dónde lo va a mandar, y le va a decir, bueno, vos estás en la primera dirección de ese, 1.000.000, tanto, y vos estás 20 después, 1.000.000, 20. Entonces, estas etiquetas son constantes, son nombres para un número que él asigna automáticamente. Cuando encuentra esto, viene y pone ese valor numérico acá y lo carga en el R0. Yo acá podría haber puesto igual 1.357.433. O sea, lo que va acá es una constante. Como estoy usando la etiqueta, esa constante es una dirección de memoria. ¿Sí? Conclusión, R0 queda con la dirección de memoria del primer elemento. Pero porque lo que puse acá es una constante. O sea, es una etiqueta. ¿Sí? Y el igual es para que la cargue de 32 bits de una sola vez usando desplazamiento relativo al PC y por eso aparece acá el punto pool. Para decirle, las constantes van a ir acá. ¿Sí? Porque tengo 1, 2, 3 de 32 bits. Y ese modo de direccionamiento es el... Relativo al PC. Bien. Cuando ustedes vean el assembler o vean exactamente lo que van a mandar, se van a encontrar con que hace R0, PC 45. Porque desde esta instrucción hasta acá hay 45 bits. ¿Sí? Y la próxima hará PC probablemente también 45, porque esta instrucción está 4 después y va a la constante que está 4 después. ¿Sí? ¿Cuánto hay desde la instrucción hasta la constante, desde el pool y a donde la puso, lo calcula el solo? ¿Sí? O sea, él solo se da cuenta que tiene que poner esta constante acá, hacer la diferencia entre la dirección a la que le toca la constante y la dirección donde vos la necesitas, sumarlo al PC, que también sabe cuál es, porque va llevando una especie de PC para saber en qué dirección está cada instrucción, y con esa resta decide cuál es el valor que tiene. ¿Sí? Cuando ustedes preparan esto para bajarlo a la placa, van a obtener un archivo que se llama archivo de listado, que les da toda la información tal cual va a ir a parar a memoria. Le va a dar los valores numéricos de los códigos de operación y le va a dar los valores numéricos de las direcciones de memoria y cómo los llena. ¿Sí? O sea, profe, yo le estoy cargando en los registros. Las direcciones de memoria. ¿De dónde arranca? De acá y de acá. De dónde arranca, no de dónde termina. Pero tenemos origen y destino, ¿y no? Sí, pero origen y destino no son donde arranca y donde claro, termina. son dos vectores. De dónde leo y a dónde escribo. Pero es el inicio de los dos. Y la tabla es lo mismo. El Y inicio la de tabla es el inicio de la tabla. ¿Sí? Pero la tabla sí la calcodeo ahí abajo. La tabla sí la hardcodeo, pero en memoria no volátil. Donde si la escribo, no se borra.
igual que el programa. Entonces, acá sí puedo hacerlo. Claro, los de arriba son. Pero acá no, porque esto es RAM. Claro, pero es un programa. Entonces, sí se puede, pero tienen que tener conciencia de qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Qué era lo próximo que tenía que hacer? Y empezar a llenar el destino, ¿no? No, más puntual. O sea, empezar a buscar el origen y traducir. Leer el Mapear primer la elemento de tabla. origen. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, cargo un byte. ¿Sí? Sí, El B es para avisar que es un byte lo que voy a cargar. Sí. En R2, corchetes R0, coma numeral 1. ¿Qué hacía eso? Que de Tengo el la valor. dirección de L0, la dirección que está guardada en L0, Sí, me movería 2 a la 1. correcto. O sea, no, 2 a la 1. No, uno. 1. Eso era. No, el 2 a la es si hubiera aparecido un LSL. Ah, claro. ¿Sí? Lo que hago es, esto es el post incrementado. Leo lo apuntado por R0 y a R0 le sumo 1. Si el corchete estuviese de este lado, hago R0 más 1 y no cambio el valor de R0. Y si le agrego el signo de angulación al final, voy a R0 más 1 y actualizo R0. ¿Sí? Hay una tablita después con el machete. Por eso, claro. Una vez que lo entendieron, buscan ahí cuál es el pre, el post y la aclaración. ¿Sí? Y después lo van a debaguear. Y cuando vean que está sumando antes de tiempo, era el otro modo. ¿Sí? Entonces, yo buscaría, claro, o sea, primero obtengo el valor que sería 6. Exactamente. Y de ahí Y lo después incremento dejo por- R2 apuntando a 1.000.001. Pero O de ahí- sea, R2 queda apuntando a esto. Claro. Por eso obtengo y después incremento. Exactamente. Y guardo en R2 ese valor 6. Sí. En 8 bits. Sí. No, lo guardo en 32. Porque el registro de 32. Traigo 8, lo completo con 0, por eso es B, después va a haber un... no, en realidad lo completo con el signo, por eso es B, si no sería un V, un unsigned byte, y lo completo con 0. Pero el registro de 32, y lleno los 32 con 8 y un montón de 0. En este caso, este caso, la instrucción porque que usé con 8 y la repetición del bit de signo las 24 veces a la izquierda. El registro de 32. Y se escriben siempre los 32. ¿Sí? Lo que pasa es que no te molesta que tengas 24 ceros a la izquierda. LDR sería el load. Esto es load register byte. Byte. Pero ya hemos puesto que es byte arriba, porque no me volví a decir que es byte. Porque vos podrás leer estos 4 de una sola vez porque se te canta la gana. Ahí serían los 32 y no tenemos que hacer ningún padeo, digamos. Ahí tenés que hacer un LDR. O sea, si vos acá haces LDR R2, te queda esto en el primer byte del registro, esto en el segundo byte, esto en el tercer byte, esto en el cuarto byte. Sí. La memoria es memoria, tiene binario. Que estos son bytes es una decisión tuya. O sea, vos podés pasar de byte a palabra o a media palabra permanentemente. La memoria es una tira de bytes con valores. La organización la pones vos. Y la coherencia en la organización por tu cuenta. Bien. Y en nuestro caso sería cuando yo hago el padeo, digamos, la extensión de signo, va a ser siempre 0 porque llego. No. Con 8 bytes no llego nunca a Y cubrir. la extensión de signo, o sea, el padding se va a hacer de dos formas. Con extensión, completando con ceros o con extensión de signo. Y va a depender de esta letra. Ya lo vamos a ver, dentro de un ratito vamos a ver, cuando termine el momento vamos a empezar a ver las instrucciones ya en detalle. Existe LDR que carga 32, LDR B que carga un byte extendiendo en signo, y existe LDR V, unsigned byte, que completa con ceros. ¿Sí? Por la que nosotros usamos, extienden signo. Como tenemos números que se ve a los fines prácticos de la línea. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Fijarme si era FF.
Entonces, voy a hacer una instrucción que se llama CMP, que compara el valor del registro con una constante y setea las banderas. Porque dijimos que como trabajamos con banderas, siempre la comparación se hace en una instrucción y la decisión se toma en una instrucción posterior. Pero ¿no habíamos dicho que todas las instrucciones que tocaban banderas tenían una S? Sí. ¿Y esa? Hay instrucciones que solo cambian la Esa instrucción solo sirve para setear banderas. De hecho, esta instrucción es una resta que no guarda el resultado. Solo setea las banderas. Entonces, como solo puede setear la bandera, no tiene sentido usarla sin la S, entonces no lleva S. ¿Sí? Y voy a saltar, si es igual, es decir, si esta dejó el flag de 0, estos dos números son iguales. Y en ese caso, voy a saltar a la instrucción señalada por la etiqueta final. O sea, si esta decidió que estas dos son iguales, yo voy a saltar si son iguales. En realidad, esta decidió, hizo todas las comparaciones al mismo tiempo. Puso 4 banderas. Con esas 4 banderas, yo puedo, decidiendo qué banderas miro, ver si eran iguales, mayor, mayor igual, menor, menor igual, mayor con signo, menor con signo. Depende qué combinaciones de labels veo. Entonces, si esta puso las condiciones de que son iguales, que básicamente la bandera es 0. Si los dos son iguales, la resta da 0. Entonces, si estamos en esa condición, es decir, la bandera de Z está en 1, los dos números eran iguales. Si estos dos números eran iguales, si la última instrucción que puso la bandera decidió que eran iguales, en lugar de ejecutar la instrucción que sigue, voy a ejecutar la instrucción marcada por final. Si no, voy a seguir. ¿Sí? Esto es un salto condicional. Y EQ es la condición. Iguales. O sea, el compare y el BQ siempre van igual. Siempre van en puntos. Porque son. No, porque uno el cambia la compare podría bandera. estar por acá arriba. Claro. me Siempre refiero. necesitas una No, instrucción que fije la bandera, que no necesariamente es compare, pueden ser muchas, y una instrucción que tome la decisión en función de la bandera. La que toma la decisión es el salto, porque es la que dice, ¿sigo por acá o sigo por acá? ¿Sí? Entonces, esta instrucción se llama salto, o control de flujo. Sí. Y esta instrucción es aritmética. Porque lo que está haciendo es una operación aritmética a la larga. ¿Sí? Claro. Entonces vos necesitas una instrucción aritmética que fije los códigos de condición y una instrucción de salto que salta en función de eso. Claro. Esta siempre va después que esta, pero no necesariamente a continuación de. ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿Cómo sabe que se engancha esa condición, el resultado de esa condición, con el salto de ese? O sea, No. Vos tenés que estar seguros de que desde acá hasta acá nadie más puso los códigos de condición. Claro. Y los cambió. Por eso, este procesador te deja elegir en muchos casos que no lo haga no poniéndole la S. Porque si no, lo que sucedía es que si vos ponías acá 4 instrucciones, tenías que agarrar la tabla y ver si esas instrucciones tocaban las banderas, y a veces había instrucciones que tocaban 2 banderas sí, 2 banderas no. Entonces tenías que empezar a fijarte cada una de ellas que hacía. Normalmente tratás de ponerla lo más junto posible, pero a veces el algoritmo no te deja que vaya una continuación de la otra. ¿Sí? Es responsabilidad tuya asegurarte de no haber cambiado la bandera en el medio. ¿Sí? Sí. Aquí hay muchas responsabilidades que me quedan a ustedes, ¿no? Como podrán ver. Si no es el caso, sigo. Y a la tabla le sumo el valor que acabo de leer, como esta tabla es de bytes, no hay que multiplicar por nada, y obtengo la traducción y la guardo en R2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Espere, R3 es una. R3 es el puntero de la apunta al tabla. origen de la tabla. Ujú. Y le sumo, claro. Le sumo, 6. si le sumo 0, tengo este, si le sumo 1, tengo este, si le sumo 2, tengo este. En el caso nuestro, voy a leer el R6. Y ahora queda apuntando a la traducción. No, porque la R3 no se mueve. No tiene signo de admiración. Y no existe además esta con signo de admiración. Ok.
Pero yo creo que fijo el R3. R3 siempre lo quiero al principio. Claro, porque yo no voy a mover. Exactamente. Y guardo como byte eso, el destino, y lo muevo uno. Claro. Pero El modo ese que este, tengo sí, indexado por los dos registros, ¿no tienen que ver a buscar a memoria el dato que ustedes Sí. guardan? O sea, ese no los es el corchetes dato- es memoria. Claro. Entonces yo tengo el puntero a la base, que es el R3, Correcto. la tabla, y el índice, que yo tengo que... R2, que es el valor que acabas de leer, lo Ah. sumás, vas a memoria porque está con corchete, Y ahí trae el número y de ahí a lo que está en memoria, que en nuestro caso sería este más 6, porque el primer valor que leímos es 6, eso es lo que cargo en memoria, que es la traducción. Pero, profe, ¿cómo puedo yo acceder a un valor que yo definí después? En la tabla abajo. Porque esto está en memoria junto con esto. Todo esto se traduce y se pone en memoria. Y en memoria está todo cargado. Cuando vaya a ejecutar, ya está toda la memoria con todos los valores. Pero me intentaría acceder a lo que tengo abajo antes de que lo guarde en No, memoria. porque estos son constantes. Esto se guarda en memoria igual que los códigos de operación de estas instrucciones. Todo esto está en memoria flash. Cuando vos escribís la memoria flash, escribís todo el contenido. Claro. Escribís los códigos de operación de cada una de estas instrucciones y estos valores también ahí atrás. Vamos a ver que se ejecute como simultáneo, digamos. No se ejecuta. Tiempo de compilación, tiempo de ejecución. Vos traducís esto y obtenés una tira de bytes que representan la primera parte de instrucciones y la segunda parte de datos. A todo eso lo marcás a la memoria flash, que es conectar a la placa y la pones a andar. Cuando la pones a andar, la memoria ya está toda escrita. Con estos valores también. ¿Se entiende? Y recién ahí empieza a ejecutar. Por eso es que no puedes hacer esto. Porque cuando la desenchufe, esto se borró. Ustedes, como no la van a desenchufar a la placa, entonces sí, pueden hacer esto una vez. ¿Se entiende? O sea, yo a esto lo traduzco. Obtengo una tira de bytes que me dice, a partir de esta dirección escribí ta, 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 a partir de esta dirección escribí ta, 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 ta. Escribo eso en el procesador, en la memoria, y recién empieza a ejecutar. Entonces, yo estoy analizando cómo ejecuta, por eso va a venir 3 pasos después de este proceso de ejecución. Exactamente, que es lo que van a ver el lunes. El lunes van a ver completo, lo van a poner a correr a este programa. ¿Sí? Guardo un byte. ¿Sí? Y salto al lazo sin condición. Siempre. Este es un branch equal y este es un branch. Así. Si eran igual a FF, guardo el FF y termino. Y no existe el termino. Entonces, para terminar, vamos a hacer normalmente un salto infinito a la misma instrucción y entonces se va a quedar paveando ahí. Porque si no, ¿qué sucede? Si no hago esto, ¿qué sucede? Y nunca agarrar la otra instrucción y ¿Qué instrucción? ¿Qué instrucción? y para seguir con... Va a considerar esto un código de operación y lo va a ejecutar. Pero si son datos, y yo qué sé. Las instrucciones son bytes de memoria y estos son bytes de memoria. Y si el PC viene acá, va a leer esto y lo va a ejecutar. Va a ejecutar datos. Así va a andar. ¿Sí? De nuevo, no hay conciencia de qué es programa, qué es dato. Claro. Y menos en este. En el hardware sí, porque esto estaría en una memoria separada de esta. Pero acá no, acá está todo junto. ¿Sí? Famosa pérdida de los programas, la frisada y demás vienen de este tipo de cosas. De que el PC fue a parar a un lugar donde no tenía que ir. ¿Sí? ¿Hacemos una pausa? Y acá de pausa. Ahora sí. Profe, esta instrucción, store, sería como la operación inversa de load B. Entonces, guardame en memoria Un byte. claro, aquello que está en... El byte. Es el significativo de R2.
Esta siempre guarda el byte menos significativo. El último, bueno. Bien, entonces lo que está en el registro R2 cargado. Se queda con los últimos 8 bits y se manda a esta dirección de memoria, que la dirección es de 8 bits, así que no hay mucho Pero problema. esto es en memoria. En la memoria. En memoria, sí, acá. En la flash. En este lugar se guarda. En el primero de estos 20. Okay. Ustedes, o sea, ¿qué tienen que hacer con el laboratorio 1? ¿Cuál es el objetivo del laboratorio 1? Que lo vean. Porque ustedes tienen una herramienta para ver el contenido de memoria. Una vez que lo cambias, el valor de memoria, de acá, con el que escriben acá, y van a ver el contenido del registro. Es decir, el registro tiene el número 17 ahora, y tiene el número 13. Entonces ustedes pueden ir a ejecutar una instrucción paso a paso y dicen, nos debería de pasar tal cosa, y ver, porque van a ver los valores de los registros, los valores de la memoria, ¿sí? Paso a paso. Y con eso van a terminar de entender qué hacen bien las instrucciones. Ese es el objetivo del laboratorio 1 y el 2. En realidad del 1. El 2 es cómo hacemos un programa un poco más complejo que esto, dado que si esto que era una pavada, la cosa así de larga, los programas de asamblea van a ser largos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos ordenamos para poder manejarlo? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer el equivalente a funciones de lenguaje? El objetivo del laboratorio 1 es que entiendan realmente qué hace esta, qué diferencia entre esta y esta, ¿sí? Y que esto va a parar a este lugar y que lo vean. Eso ayuda muchísimo a entenderlo a las instrucciones. ¿Sí? Entonces, están los programas, los pueden ejecutar paso a paso. La idea es que ustedes estos códigos que están en las pantallas los pueden copiar y pegar y ensamblan, andan. ¿Sí? En algunos programas después vamos a sacar estos pedacitos para que la letra no quede tan chiquita. ¿Sí? Pero ya saben que esto más o menos lo tienen que agregar siempre. Si yo les muestro un pedacito del programa, porque vamos a ver un montón de pedacitos de programas a lo largo de la teoría, y no terminan de entender lo que hace, copian eso de la diapositiva, lo pegan y lo ejecutan y la ven funcionando. ¿Sí? Eso es lo que deberían de hacer de aquí hasta el parcial para entender cómo funcionan las cosas que yo les voy explicando, si con lo que vemos en la explicación no termina de entenderse. Ay, profe, me quedó una duda. Espera, él tenía una pregunta de antes del recreo. Bueno, yo lo que voy a preguntar, entonces, ¿qué pasa si yo en este programa agarro el origen de allá arriba, como aquí en algo? ¿Qué quiere decir si pones el origen al final? O sea, exactamente qué moves. El byte, 6, 2 y... Estas dos líneas. Ajá, ¿Y dónde las pones? abajo de acá, ¿verdad? ¿Acá? Ajá. Sí, tenés un problema muy serio. ¿Por qué? Porque esto estaba en la sección data y lo llevaste a la sección reset, a la sección text. Ahora, si vos movés estos dos y los pones abajo de destino, no pasa nada, mientras te mantengas en la misma sección. Cuando vos lo cambiás de sección, estás cambiando conceptualmente qué es lo que hay, o realmente a qué memoria está destinado. Si vos pones una variable en una memoria que no se puede escribir, ¿qué va a suceder? No se va a poder escribir. ¿Se entiende? Sí. O sea, no hay problema en que lo muevas, el problema es que lo cambies de sección. No, pero digo, ahí en EDT no lo cambio nunca. Contenido de origen no lo cambio. Vamos por partes, de vuelta. Tiempo de compilación, tiempo de ensamblado. O tiempo de ensamblado y tiempo de ejecución. En tiempo de ejecución, todas las que tienen punto no existen. No son instrucciones. ¿Sí? Entonces, en tiempo de ejecución, yo cargo en el reserva la dirección 1.000.000. ¿Por qué? Porque sé que en la dirección 1.000.000 están mis datos. ¿Sí? Esto sirve para, en lugar de andar llevando yo a mano 1.000.000, 1.020.000, 1.635, porque el anterior era que lo hagáis solo. Pero se hace en el momento de traducir el código de máquina, el lenguaje ensamblador, al código de máquina. En ese momento se dice origen en el código donde está, acá. ¿Qué valor tiene que tener? Este. Entonces pone el valor constante, en fin. ¿Se entiende? Si yo muevo, tengo que reensamblar. Tengo que retraducir. Y entonces ahora, acá va a poner el valor actualizado de esta.
¿Sí? Una vez que traducí esto a código de máquina, no puedo mover las cosas. Si lo puedo hacer, es código realocable. Es una propiedad muy particular. Si yo puedo mover en memoria algo que ya está traducido a código objeto. ¿Te acordás? Tema 1. Archivo de texto, traductor, tiras de memoria. ¿Eso se carga y se ejecuta? Nosotros estamos haciendo los 2 pasos, o los 4 pasos. El traductor me ayuda a definir, a organizar mi memoria RAM. Es decir, acaba esto, acaba esto, acaba esto. Pero eso es una organización mía. Es decidir de 1.000.000 a 1.020.000 va a estar uno, y de 1.020.000 a 1.040.000 va a estar otro. Eso solo tiene impacto en los valores numéricos que uso acá al momento de cargar, ¿no? Lo que se traduce es este pedazo nada más. Esto se convierte en tiras de memoria. Esto me ayuda a definir qué valores voy a usar acá. Cuando se ejecuta, estos valores ya están fijos, y si por alguna razón estas áreas de memoria no eran lo que yo creía, y el programa no... ¿Se entiende? Más o menos. Después lo puedo. Y si no, seguir preguntando. Perfecto. El store byte. Sí. ¿Por qué guarda el bit más significativo únicamente? El byte menos significativo. El byte menos significativo. Ah, el byte menos significativo. Y sí, porque es el byte. Dijimos que el registro es de 32. Ah, Cuando lo trajimos, lo pusimos en el menos, cuando guardamos y vamos a guardar menos. O sea, vamos a ser coherentes. Y porque numéricamente, si lo pongo en el menos, el valor numérico del byte es igual que el valor numérico de la palabra. Si lo pusiera en otro lado, el valor numérico cambiaría. ¿Sí? bien, entonces, store byte R2 de R1, estoy cargando el contenido de R1. No. Estás cargando el último byte del contenido de R2 en la dirección de memoria señalada por R1. Claro. ¿Sí? Claro, lo que estaba diciendo yo era load. Lo que estaba haciendo vos era... No, era un store, pero al revés. Estaba guardando esto acá. Claro, y eso no hace load. Este acá, guardo. Claro, y load no hace eso, o sea, lo de, por ejemplo, R2, R3 y R2. Eso carga. En R2, lo que está guardado en la dirección R3 menos que está Exactamente, calculando. pero vos recién dijiste la dirección R2. Es al revés, pero no es al revés de ninguna de las dos. Ok. ¿Se entiende? Sí. Y mi duda era de cuando comienza el lazo y hago el load, el... Sí, acá. Sí, no debería ser hashtag 0, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya estoy parado, R0 está parado en 6, ¿o no? Correcto. Y yo no quiero poner 6. Sí. Pero este es post incrementado. La suma se puede acceder. Listo, todas las cosas. Si pones el corchete del otro lado, Ahí está. del otro lado y el signo de admiración, es el que vos estabas pensando. Perfecto, disculpe, el corchete accede a la dirección de memoria. Sí. Es aquello que estoy poniendo dentro del corchete. Exactamente. Ah, bien, bien, yo pensaba que era al revés. Por eso. Y por eso te digo, esta es la dirección de memoria, R1. Lo de el contenido de R2, que el nombrecito solo, en la dirección de memoria R1. Señalada por aquello que R1. está. Exactamente. Bien. ¿Más dudas? ¿Estamos? Más o menos. Profe, disculpe, último noto. ¿Qué es lo del branch? ¿Última seguro? Sí, no sé. Probablemente. El branch, ¿qué hace el operador branch? La B solita. La B salta siempre. Este salta si es igual. Y si no, sigue. Sí. Esta salta siempre. O sea, de acá siempre pasa acá. Nunca, Claro. nunca haces esta y después esta. A esta llegas solo por acá. Si el 3 tuviese alguna, esa no se ejecuta jamás. Claro, ¿Entiende? está volviendo y La B hasta no el final. permite que sigas secuencial. La B Bien. siempre salta. Eso es un salto incondicional. Bien. Es como si fuese, claro, la llave del código del cuerpo del for, digamos. Sí. El for tiene cuerpo. Claro. De hecho, está cerrando el lazo. Sí. Sí. Al final del lazo te hay que volver a la cabeza. Bueno, este es el cierre del lazo. Claro. Y esto es una estructura típica, lo vamos a discutir en el tema que viene, es una estructura típica while do, donde la condición, digamos que está a la cabeza, Sí. ¿sí? Sí, sí, sí.
técnicamente normalmente la condición estaría justo en la etiqueta. Serían los paréntesis del for, por ejemplo. Por ejemplo, el for. ¿Sí? Vos tenés dos lazos con condición arriba y con condición abajo. Este es un lazo con condición arriba. Los lazos con condición arriba terminan con un salto, o sea, tienen un salto condicional arriba y un incondicional abajo. Los otros tienen un incondicional abajo. Bien. ¿Y branch stop? O sea, como que hace. Eso es para que se quede acá ahí dando mismo. vuelta toda la vida y no empiece a ejecutar esto, que sería... Claro, se llama a sí mismo, digamos. Exactamente. Bien. Tengo una duda existencial. O sea, Uy, esas son graves. no sé si ¿Qué hago en esta carrera? Dale. me pasó eso. Y- O sea, sé que a partir del pool van a estar las constantes. Correcto. Pero ¿cómo llegan las constantes ahí? ¿No? Él se va dando cuenta que hacen falta. Cuando vos le pusiste esto y dice, Pero o sea, es como que la busca y la pone ahí. Claro. Ah, En realidad no la busca. Cuando vos pones esto, o sea, él tiene una tabla que se llama tabla de símbolos. ujú. Hay una tablita en donde dice origen tiene este valor. O sea, y va poniendo a las etiquetas y al valor. El traductor Pero eso- internamente cuando traduce. Mientras está ejecutando. Mientras está traduciendo. ¿Sí? El traductor cuando traduce analiza esto y predice lo que va a suceder cuando ejecute. Ah, o sea, Para antes de que todo comience. todo esto se hace, muchas de las cosas se hacen en la traducción. Ah, Por eso es importante o es interesante que vean el resultado de la traducción, donde ya están las tiras de bytes con los códigos de operación que se van a mandar a memoria. Eso es lo que ve la máquina mientras se ejecuta. ¿Sí? Y eso es lo que le está terminando de fallar. O sea, yo traduzco esto a bytes de memoria, que es lo que se ejecuta, y eso lo pongo en memoria y recién empieza la ejecución. Entonces, el ensamblador me está resolviendo antes algunas cosas sabiendo cómo va a ser cuando se ejecute. Él tiene una tabla en donde va poniendo cada etiqueta que encuentra y le va dando el valor que tiene. Cuando yo la uso, en función de la instrucción que la uso, se fija si tiene que hacer una resta y decir cuánto es la distancia entre, por ejemplo, esta instrucción usa el direccionamiento relativo. No le dice salta a la instrucción 1000, le dice saltar 6 instrucciones atrás. Entonces, dice, bueno, él lleva una especie de PC. Esta está en la 1000, esta está en la 1001, esta está en la 1002, esta está en la 1000, dice, después está en la 1005 y quiere ir a la 1002. Entonces, ¿qué hay que hacer? 4. ¿Sí? Y él hace la resta y pone acá un 4. ¿Sí? Con esto pasa lo mismo. Él dice, vos querés cargar, esto tiene el valor 1.000.000. Vos querés cargar 1.000.000 como una constante de 32 bits. No puedo, pero me pusiste el igual. Voy acá, pongo el 1.000.000, calculo la diferencia y hago PC menos la diferencia. ¿Sí? A memoria ya va el valor puesto acá y el valor justo para que cuando lo busque le invoques eso. ¿Se entiende? Y esto a su vez usa ELISA. Esto es ELISA. Ah, Estas son las instrucciones. pero ¿y cómo sabe qué es LDR? Porque el fabricante ya dijo qué es LDR, cómo se hace y cómo se implementa. Ah, yo pensaba que eso es ELISA. Y es eso, vos lo estás usando. ELISA son las instrucciones y qué hacen. Y te da el fabricante. El fabricante te dijo, mira, la instrucción se llama LDR, tiene un registro, Claro. puede tener una constante y hace esto. Y vos con eso escribís el programa. ¿Sí? ¿Cuánto demora? 8. Si se fijan en el desensamblado, van a encontrar los tamaños de las instrucciones. Y van a encontrar que algunas instrucciones son de 16 bits y algunas instrucciones son de 32. ¿Sí? Son 2 de 16. Esta instrucción, o la mayoría de estas instrucciones son de 16 bits, o sea que las puedo leer en un solo T, pero tengo que ir a buscar los 32 bits y cargarlos. Entonces tengo un T para la instrucción y un T para ir a buscar ese otro dato y cargarlo. Entonces me voy 2 T. Esta, por ejemplo, que es cortita, porque este número no puede ser muy grande, entonces está todo en 16 bits y ya vino y está todo de una sola vez, demora 1. ¿Sí? Y esta depende.
Si saltan, demora 3. Y si no salta, demora 1. ¿Por qué? Porque tienen que buscar la Ya, dirección de memoria donde está final, digamos. No, la dirección de memoria en realidad final es un más 5 o un menos 7 y se suma al PC. O sea, esto no viene la dirección, viene la distancia entre ella y el destino. Y no puede estar demasiado lejos, como 1000 instrucciones o 1500, pero no puede estar demasiado lejos. Ese tipo de salto. Es un test porque hace la comparación y si no pasa nada, Sí, pero tiene que hacer la comparación. Entonces es un test. y porque lo tiene que ejecutar. La Claro. ejecución demora como mínimo un test. Pero el 3D, Pero Y porque si no, tiene que seguir haciendo. Al revés. Porque esto tiene un pipe. Entonces, cuando esta demora un T, estas dos ya están decodificadas y buscadas. Pero no son las que hay que ejecutar. Hay que tirarlas y empezar de vuelta. ¿Se entiende? Ninguna demora un T, demora 3. Pero como voy haciéndolas solapadamente, parece que demorarán 1. Hasta que rompo el pipe. Y yo les había dicho, en los saltos tenemos un problema. Pues yo empecé a preparar las que venían a continuación y no son las que tengo que hacer. ¿Cuándo salto? Cuando no salto está todo bien. ¿Sí? Por eso se da esto de trading. Cuando escribimos en Assembler vamos a ver exactamente cuánto demora. ¿Sí? Y cuánto ocupa. No lo hicimos, pero sabemos cada una de esas instrucciones si son de 16 o de 32. Por lo tanto, cuántas bytes de memoria necesito para los datos y cuántos bytes de memoria necesito para el programa. ¿Sí? De hecho, el traductor me lo da. Fíjense que este programita ocupa 28 bytes de ROM. O sea, más o menos la cadena de caracteres que ustedes ponen su nombre de apellido. Está todo el programa. 10 bytes más de ROM para la tabla de traducción. ¿Sí? Y 40 bytes de RAM para los resortes. Y para demorar, para calcular el tiempo es variable, va a depender de cuántos datos haya a traducir. En general vamos a tomar el peor caso y tenemos que hay 6 instrucciones en el lazo que demoran hasta acá 20T y como tenemos 20 iteraciones, no, tenemos 6 más 1 más 1 más 3. ¿Sí? Son 11. Por las 20 iteraciones posibles son 220 el cuerpo y si queremos habría que sumar el inicio y el fin además. Si queremos más precisión. profe, ¿cuánta capacidad tiene la flash? 1 mega. Ah, sí. No lo van a llenar ni que quieran. No, para más de 1000 instrucciones. 1000. Tenés para cerca de medio millón de instrucciones. De este tipo. ¿Sí? Porque 1 mega con instrucciones de 16 bits serían medio millón de instrucciones. Hay algunas de 32, bueno, un poco menos. Pero entre 1/4 y medio millón de instrucciones, tranquilo. O seguro. Bien, ¿y qué opinan de esto versus esos integrados que creo que no usaron en el diseño lógico para hacer composiciones de 7 segmentos? Y bastante más complejo. Complejo. O sea, el integrado lo que usaba, Me enchufás y es una función. Claro. Entrada, salida y chao. Entonces, Bueno. en la entrada tengo tal cosa y en la entrada tengo pero esto Compro. Más complejo. tendría mejor rendimiento. ¿Qué quiere decir rendimiento? Y o sea, el integrado podría tener que comprar uno, lo usar y listo. O sea, si ya queda fijo. ¿Cuántos integrados necesitaríamos para hacer esto? Ah, ¿usted es todo el proyecto? Yo estoy diciendo en general, o sea, O la conversión a BCD. Debe ser. esto que acabamos de ver comparado con los conversores de BCD 7 segmentos. Ah, Este mismo problema, si lo quisiera resolver con conversores de BCD 7 segmentos, ¿cuántos necesitaría? y uno para cada
20. ¿Sí? Probablemente sea más caro. Es más complejo, pero más barato. ¿O no? Sí. Si me equivoco en la conexión de uno de los pines, y resulta que en lugar de conectar el segmento A donde iba, lo conecto en el segmento B, y el B en el A. Estoy ruteando en el caso, me equivoco, les conecto cruzado. ¿Qué pasa en un caso? ¿Qué pasa en el otro? Claro, acá lo puedo manejar por hardware, por software, por El cambio de tabla. En el otro te va a salir por esa vuelta, porque la salida del chip tiene que ir al segmento A. No hay vuelta de hoja. ¿Sí? Entonces este es más flexible. Cosa que ustedes ya lo vieron, porque si yo ahora les digo, bueno, y si hacemos el conversor, pero en VHDL, estamos a mitad de camino. Necesito 20 recursos. O sea, las LUT que voy a usar van a ser 20. El equivalente a 20, pero tiene que ser los 20. Pero como es por software, hay que remapear los pines. ¿Se entiende? Cuanto más software ponga, más flexible es, eventualmente más complejo, más lento. El rendimiento del hardware tiene mejor rendimiento. El tiempo, suponete que me interesara mostrar muchos dígitos por segundo, tanto como vos podés leerlos. ¿Sí? Al poner conversores, eso va a ser mucho más rápido. Esto va a ser más lento. Porque convierto de a uno y porque este procesador va a estar operando más o menos a la misma velocidad para hacer una instrucción que el conversor de CD7 segmentos tiene que hacer la conversión. ¿Sí? Entonces esto es mucho más lento. Así de sencillito como es. ¿Sí? Normalmente el software es más flexible, más barato y más lento. ¿Sí? Y el hardware, todo lo contrario. Y después tengo algunas cosas en medio como los de descripción de hardware que tienen una pata en cada cosa. Perfecto, si yo quiero mostrar en 7 segmentos, no tanto la velocidad, ¿verdad? Porque No, en este caso la velocidad no importa. Normalmente en los proyectos, en algunos proyectos no te preocupa que sea caro, siempre hay un tema de precio, pero hay proyectos en los que no te preocupa demasiado que sea caro, hay proyectos en los que no te preocupa demasiado que sea lento, hay proyectos en los que no te preocupa demasiado que no sea flexible. Es más, hay proyectos donde querés que no sea flexible por razones de seguridad, para que nadie pueda meter la pata y matar a alguien. ¿Sí? Entonces, hay proyectos que una solución es más adecuada que la otra, porque lo que perdés no te preocupa perderlo. ¿Sí? Bien. Algunas cosas que nos podemos preguntar de esta experiencia en Assembler. Si yo tengo varios hijos, ¿los pondrían en cualquier orden? O sea, quiero saber si esto es blanco o es negro o es... O sea, si es blanco quiero hacer una cosa, si no, si es rojo quiero hacer otra cosa, si no, si es verde quiero hacer otra cosa. Intentaría primero poner el if que es más probable que sea. ¿Por qué? Para ahorrarme todo, pasar por todos los lugares que sé que no. Para bajar el tiempo de ejecución. ¿Sí? Total es un tema de orden, entonces si pongo primero los casos más probables, voy a ejecutar, o sea, voy a salir de esos bloques anticipadamente y lo voy a hacer más. ¿Y cuál es un programa es mejor que otro? Cuando para la misma tarea la hace más rápido, más barato, o menos código, o al menos espacio. Bueno, generar el espacio no es barato, cuando va a generar. O sea, ¿cuándo una persona es más alta que otra? Cuando mide más. Perfecto. ¿Cuándo un programa es mejor que otro? ¿Cuál es más Es chico? que ¿Cuál es más rápido? depende para qué. Cuando es más corto. Entonces no hay un programa mejor que otro. Por eso, yo te Hay dije un programa mejor que otro bajo ciertas condiciones. Yo te dije, pero la Y misma sí, tarea. es así. Ah, ¿Sí? Es así. No es el mejor que otro, no es absoluto. No es como el alto, que sí, es absoluto. Hay una variable, hay una medida y tenemos claro cuándo es más alto que otro. Acá no. Acá depende. Podemos buscar que sea menor tiempo, podemos buscar que use menor memoria. Normalmente estas dos cosas están reñidas. El más rápido ocupa más, el que ocupa menos, ¿sí? Siempre. En la ingeniería todo pasa así. Siempre tenemos soluciones de compromiso. Y algo que ustedes suelen no tener en cuenta es que sea más claro.
es más fácil de entender. Y como su calificación depende de esto, ¿cuál de los programas va a ser mejor que otro para ustedes en esta asignatura? Por favor. ¿Sí? Ni me interesa el más rápido, ni me interesa el más eficiente en el uso de memoria en este contexto. En la realidad, puede ser. En esta asignatura, salvo que les diga, quiero el más rápido, o quiero, que puede ser un programa de 4 líneas, obvio, cuál es el más rápido, normalmente lo que voy a querer es el programa más claro. ¿Sí? Sean claros porque tenemos que entender lo que ustedes están inventando. Ya, tenemos que entender lo que estaban tratando de hacer, que en general no es lo que hicieron. ¿Sí? Bien, la claridad se da por simplicidad, por modularidad, o sea, por mantener las estructuras y los bloques, y por comentarios, por la facilidad de entenderlo después. ¿Sí? Bien. Y cortamos acá porque